especial para todos nuestros amigos que nos miran a través de este canal. Nos sentimos contentos y agradecidos con nuestro Dios por la oportunidad de nuevamente volvernos a encontrar y a estudiar la palabra sagrada. En esta oportunidad queremos estudiar acerca de un evento que tendrá cumplimiento en el tiempo final. Se conoce con el nombre del zarandeo. El zarandeo es un evento que amenaza a la iglesia en el tiempo del fin. Nosotros podemos mirar en la palabra de Dios, en el libro del profeta Amós, el capítulo 9, dice la palabra de Dios, a partir del versículo 8 en adelante: los ojos del Señor, el Eterno, están contra el reino pecador, y yo los asolaré de la tierra, aunque no destruiré del todo la casa de Jacob, dice el Eterno. Porque mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito a tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el mal. Aquí encontramos esta declaración del profeta Amós. Y a través del profeta Amós, Dios anuncia hoy a su iglesia, a su pueblo, acerca de una obra que Él va a realizar. Y se le da el nombre del zarandeo. Y nosotros vamos a darnos cuenta que el zarandeo es una obra que Dios permite dentro de su pueblo, dentro de su iglesia. Es un sacudimiento fuerte, pruebas terribles sobre el pueblo de Dios que causan una separación entre los miembros fieles y los que en realidad no lo son. Esto permitirá que el remanente fiel aparezca y la iglesia de Cristo brille en todo su esplendor. Cuando miramos la declaración en la palabra sagrada, la palabra de Dios nos enseña que en este potente zarandeo ni un solo cristiano verdadero caerá a tierra, sino que permanecerá firme y fiel, aferrado a la mano de nuestro Dios. Como dice el versículo 9, porque mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en tierra. La palabra nos enseña entonces que el pueblo fiel, el pueblo que ha permanecido siempre buscando la voluntad de Dios, permanecerá firme, porque Dios mismo será su sustento, será su estabilidad. Pero el versículo 10 da una declaración: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Llama la atención. Dios mismo está diciendo que dentro de su pueblo hay pecadores. Hay aquellos que se dicen ser pueblo, pero que en realidad no lo son, porque su estilo de vida dice que son transgresores de la ley de Dios. Aquellos que, como dice el versículo, dicen para sí mismos: no se acercará el mal ni nos alcanzará. En otras palabras, son cristianos, entre comillas, que siempre exaltan la misericordia, la gracia de Dios. Es imposible que Dios castigue el mal. Mis amigos y hermanos que estudiamos la Sagrada Escritura y anhelamos tener
esa maravillosa oportunidad de formar parte del pueblo de Dios, hoy estos versículos deberían de llamar nuestra atención. Y rápidamente nos hacemos una pregunta. ¿Cuál es la causa por la que Dios permite un zarandeo o un sacudimiento fuerte dentro de su pueblo? La Sagrada Escritura, ella misma debe de darnos a nosotros la respuesta. Y para ello, yo les invito a que podamos ir a la palabra de Dios en el capítulo 13 del libro El Evangelio según San Mateo, y específicamente el versículo 27, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces vinieron los siervos del dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Y él respondió: un enemigo hizo esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él dijo: no, para que al sacar la cizaña no arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero juntad el trigo en mi granero. Noten, amigos, Jesús contó entonces la parábola del trigo y la cizaña. El trigo representa a ese cristiano fiel, ese cristiano que lucha cada día por seguir las pisadas del Maestro. La cizaña, por el contrario, es una semilla que Dios nunca sembró. Dice la palabra que un enemigo hizo esta obra. Es el enemigo. En otras palabras, podemos entender que la cizaña llegó a la iglesia, llegó al pueblo de Dios, traída por el enemigo. Y es con un propósito. Es impedir el desarrollo del avance, el crecimiento del pueblo de Dios. Y es lo que siempre impide que la iglesia pueda presentar un frente unido, un frente que exalte el nombre de Dios. Porque la cizaña siempre desvía realmente el propósito, siempre empaña la imagen de la iglesia de Cristo Jesús. Ahora, la cizaña está tan entrelazada con el trigo que cuando se le preguntó: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Entonces dijo Jesús: no, para que al sacar la cizaña no arranquéis también el trigo. Quiere decir, hermanos y amigos, que entre la cizaña y el trigo hay una relación estrecha, relaciones de amistad, de familiaridad, de compañerismo, de aprecio. Y si se llegase a tratar de sacar la cizaña, llevaría consigo mucho trigo. Por esto, entonces nosotros podemos entender la razón principal de este zarandeo, de este sacudimiento, de este evento que son pruebas terribles que Dios mismo va a permitir. Es lo que causa la separación, es lo que causa la división entre la cizaña y el trigo. Los lazos familiares, los lazos de amistad, los lazos de lealtad se aflojarán, y esto permitirá una división. El pueblo entonces, remanente de Dios, finalmente aparecerá en toda su hermosura, porque ahora ha sido separado de ella lo que impide ese brillo. Así que Dios, en su sabiduría, nos da la razón por la cual la iglesia
antes del tiempo del fin, experimentará esta obra que Dios mismo la dirige, cuyo propósito es limpiar su viña y apartar de ella todos aquellos que son transgresores y no tienen o no han tenido el propósito de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay algo que es importante que nosotros podamos entender, y es que hoy nosotros no podemos decir quién es cizaña. Nadie puede decir, este es cizaña y yo soy trigo. El anuncio de la parábola es buena en ese contexto porque nos ayuda a reevaluarnos a nosotros personalmente para que procuremos cada día caminar y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero un aspecto importante que sí podemos mirar es que la palabra de Dios nos da a nosotros características de la cizaña. Y esto sí es importante para que nosotros podamos hacernos un análisis personal. Vuelvo y repito, nadie puede hoy decir, este miembro, este hermano, esta hermana es cizaña. De eso no se puede decir. Esa no es la obra nuestra. La obra nuestra es procurar por la gracia de Dios cada día vivir como trigo, vivir dentro del pueblo siendo trigo, esa semilla especial. Vamos a mirar allí mismo en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Dice la palabra de Dios en el versículo 41. Veamos que aquí sí se pueden mirar características de la cizaña. En el versículo 41 dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles a juntar de su reino a todos los escandalosos y a los que cometen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oído, oiga. Noten, amigos, solo cuando la cizaña sea erradicada, entonces, dice acá, los justos, el pueblo remanente, resplandecerá como el sol en el reino del Padre. Qué interesante, muy especial, porque esto nos ayuda a entender que en su gran amor y misericordia, Dios ha estado llamando a su pueblo, a su iglesia, y aun aquellos que el enemigo ha traído, para que al recibir su gracia, todos podamos llegar a ser partes de lo que se llama en la palabra de Dios trigo, el pueblo de Dios, los justos, como dice acá. Ahora miren algo interesante. En el versículo que acabamos de leer, la Biblia menciona a la cizaña como los escandalosos, los que causan problemas, los que impiden el desarrollo de la obra, los que obstaculizan el crecimiento, el avance de la obra del pueblo de Dios, los que cometen iniquidad, dice acá la palabra de Dios. Y es interesante, mis hermanos y amigos, porque cuando nosotros leemos y entendemos un poquito, investigamos, esa palabra iniquidad en el lenguaje griego se escribe anomía. Y anomía quiere decir sin ley, a los que viven sin nomía, ley. O en otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que la cizaña dentro del pueblo de Dios son aquellos miembros que les gusta vivir no atendiendo a la ley de Dios,
En otras palabras, son los que transgreden los mandamientos de Dios. Son aquellos que, aunque conocen la voluntad de Dios, no están dispuestos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No están dispuestos a atender la voz de Dios expresada a través de su santa y divina ley. Esto nos ayuda entonces, mis hermanos, a mirar algo especial. El trigo es un pueblo que vive cada día procurando hacer la voluntad de Dios. Vive en el amor a su Dios. Como dice la palabra en Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces nosotros miramos que la cizaña se dice ser pueblo de Dios, pero sus obras le señalan como transgresores. Son aquellos que realmente no aman a Dios en sus vidas. Aunque dicen ser pueblo, viven divorciados de Dios, dándole la espalda a Dios. Y es interesante porque en lo que leímos en Amós 9:10, le llaman los pecadores de mi pueblo. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que pecado es transgresión a la ley, según 1 Juan 3:4. Y Romanos capítulo 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso dice en el libro de Amós, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen, no se acercará el mal, ni nos vendrá nada malo. Mis amigos y hermanos que me escuchan en este momento, esto debe de llamar nuestra atención. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, mis amigos y hermanos, Dios procura nuestra salvación. Pero cuando Cristo venga a esta tierra, Cristo viene a buscar una iglesia gloriosa, un pueblo santo, un pueblo sin contaminación, sin mancha ni arruga. Un pueblo que aunque en su momento practicó el pecado, por la gracia de Cristo y su sangre preciosa, es un pueblo que ha sido lavado en la sangre del Cordero, porque han confesado sus pecados, han abandonado ese estilo antiguo, esa forma contraria y rebelde a la voz de Dios. Y esto nosotros lo podemos mirar allá en la carta a los Efesios. Podemos nosotros leer en el capítulo 5, a partir del versículo 25. Dice Efesios capítulo 5, el versículo 25, dice así: esposo, amad a vuestras esposas así. Atención, mire lo que dice la Biblia. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora miren lo que dice el versículo 26. ¿Para qué se entregó Cristo por su iglesia? Para santificarla, para limpiarla en el lavado del agua por la palabra, a fin de presentarla para sí una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia sin contaminación ni cosas semejantes. Antes, es una iglesia que es santa, inmaculada, intachable por la gracia de Dios. Ahora podemos nosotros entender, hermano, el propósito de este evento que se le llama el zarandeo. Zarandeo es la purificación que Dios hace dentro de su pueblo, dando lugar a que solo así permanezca y quede el grano puro, lo que es trigo. Porque a través de estas pruebas terribles, todo lo que no permanece en Cristo quedará fuera. Es un evento que rápidamente se acerca en estos días y que muchos no lo perciben.
por ese alejamiento, ese descuido y esa indiferencia. Y es lo que hoy debemos entender, mis amigos y hermanos. Hoy es un tiempo especial. Es un tiempo en el cual debemos de estar buscando esa purificación. Que toda mancha, que toda arruga, que toda cosa que ha ofendido a Dios, seamos lavados, seamos limpiados, que seamos realmente purificados, que seamos realmente nosotros lavados en la sangre del Cordero. Por esto, en este tiempo, nosotros debemos de estar rápidamente concentrados en esta obra especial. Quiero leerles una cita de un libro que se llama El conflicto de los siglos. Dice así: cuando Cristo venga, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter o curarnos de la fraqueza de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo cuando venga el Señor. Los que son santos seguirán siendo santos, pero los que son injustos, inmundos y no santificados, permanecerán así para siempre, y no se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y le dé un carácter santo. Conflicto de los siglos, página 43. Esta cita es sumamente especial, mis amigos, porque la cita nos ayuda a entender que solo tenemos, mis amigos, ese tiempo de gracia hasta antes que comience el zarandeo. Porque si no hemos desarrollado un carácter como el de Cristo, si no hemos permitido que la sangre de Cristo nos limpie de toda contaminación, de todo la inclinación, mis hermanos, si somos sorprendidos en ese tiempo de estos eventos, entonces no tendremos fuerza de voluntad, no tendremos fe, no tendremos entonces, hermanos, la seguridad de tener la presencia del Espíritu Santo para sostenernos. Y es allí donde multitudes van a caer, multitudes quedarán fuera. Eso nos ayuda a entender que este tiempo es un tiempo de purificación, de limpieza, de consagración a Dios. Es un tiempo en la cual debemos de estar buscando que la imagen de Dios se reproduzca gracias a la obra del Espíritu Santo y su gracia transformadora. Pero muchos dentro del pueblo de Dios, lamentablemente, están viviendo con una seguridad en sus mentes de que solo desde que hemos aceptado el Evangelio y hemos llegado a ser miembros de la iglesia, ya nuestra salvación está segura. Y no es así. No es así. El tiempo que estamos viviendo realmente son tiempos peligrosos. Son tiempos que nos llaman para no estar jugando con el pecado. Es un tiempo que nos anima a reevaluar nuestra experiencia, cómo hemos estado caminando dentro del pueblo de Dios hasta este momento. ¿Hemos estado haciendo realmente la voluntad de Dios? Yo te animo, a mi amigo y hermano, para que reevalúes tu vida personal. Tenemos que hacerlo, porque es urgente la necesidad existente que hay dentro del pueblo. Ahora, mis amigos y hermanos, quiero que podamos mirar a la luz de la palabra de Dios que hay por lo menos 4 causas que la palabra de Dios nos enseña que es lo que va a permitir este zarandeo terrible que se va a dar dentro del pueblo de Dios. Noten esto, hay 4 causas y esas 4 causas nos enseñan que son pecados que han vivido dentro del pueblo de Dios. Son prácticas,
Son hábitos que han permanecido dentro de los que decimos ser el pueblo de Dios y no hemos luchado, no hemos hecho esfuerzo, no hemos buscado en Dios el poder para echarlo fuera. Ahora, cuando no estamos dispuestos a echar fuera estos pecados o estas actitudes, ahora corremos el peligro de nosotros mismos entonces ser echados fuera del pueblo de Dios. Esto debe de llamarnos nuestra atención. Miren, mis hermanos y amigos, la primera causa que la palabra de Dios nos ayuda a entender se llama la mundanalidad. Y es increíble. Mundanalidad dentro de la iglesia. La palabra de Dios nos dice entonces, en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, miren lo que dice la Escritura, a partir del versículo 48 al 51. Aquí está hablando de la primera causa que produce un zarandeo dentro del pueblo de Dios. Dice Jesús, pero si aquel siervo, noten ustedes, fuere malo y dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir, miren la forma como lo describe la palabra de Dios. Lo describe como un siervo malo, como un siervo que no ve que su Señor venga pronto. Es la mentalidad de aquel miembro que dice, sí es verdad que va a venir, pero eso no es ahorita. O sea, no hay necesidad de una preparación. No hay necesidad realmente de tomar las cosas en serio. Son aquellos miembros que viven su cristianismo de una manera liviana, ligera, tranquila, pasiva, despreocupada y hasta indiferente. Sigo leyendo. Pero si aquel siervo fuere malo y dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y empezara a herir a sus consiervos, noten los escandalosos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera, a la hora que no sabe, lo castigará, y atención, y lo pondrá con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Miren, amigos y hermanos, la palabra entonces nos está enseñando a nosotros que la mundanalidad se refleja dentro del pueblo de Dios a través de una actitud. ¿Cuál? Miembros del pueblo que hieren a sus consiervos, miembros del pueblo que les causan problemas, causan dificultades dentro del pueblo. Pero noten, fuera de él, dice la Biblia, que están con los borrachos participando, bebiendo y comiendo en esas actividades del mundo. O sea, es el tipo de cristiano que se identifica acá dentro del pueblo y también está con el mundo. Está en ambas partes. Eso se llama mundanalidad. ¿Por qué? Porque aunque decimos ser cristianos, vivimos también y gustamos de las prácticas del mundo. Y eso es lo que precisamente, mis hermanos, la palabra de Dios nos ha enseñado a nosotros en 2 Corintios capítulo 6, el versículo 14. Dios es muy claro. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tienen en común la justicia con la injusticia? Noten, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y el diablo? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo del Dios y el templo de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo impuro, y yo os recibiré, y seré vuestro Padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mis hermanos, este es Dios hablándole a su pueblo. Y aunque somos
y vivimos en este mundo, la palabra de Dios nos enseña que no somos del mundo. Debemos de vivir en este mundo, pero no como el mundo vive. La proyección del trigo, la proyección de todo hijo de Dios es vivir como Cristo quiere que vivamos, como hijos de Dios en esta tierra. Pero noten, la palabra entonces nos enseña, mis hermanos y amigos, que tristemente dentro del pueblo de Dios existen aquellos que, aunque dicen ser pueblo de Dios, gustan de los deleites, gustan de los planes y los proyectos que en el mundo se llevan. Y es ahí, hermanos y amigos, donde la palabra de Dios nos enseña en Santiago 4:4. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? El que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Oh hermanos, la palabra de Dios entonces es clara. Nos ayuda a entender, mis hermanos, si queremos ser realmente hijos de Dios, si queremos vivir haciendo la voluntad de Dios, tenemos que aprender a apartarnos de aquellos que no le temen a Dios. Y no es que no nos vamos a relacionar, no quiere decir eso, pero no hemos de participar en sus fiestas, no hemos de participar en aquellas actividades donde lo que solo se gratifica es el orgullo, es la pasión, es el ego, es el engrandecimiento, es el éxito personal. El cristiano no vive de esta manera, porque nuestra gloria es el reino de Dios. Nuestro triunfo es la persona de Cristo Jesús, mis amigos y hermanos. Así que ahora nos damos cuenta, a la luz de la Escritura, que la mundanalidad es un estilo de vida que ha permanecido dentro de miembros que se dicen ser el pueblo de Dios, pero que lamentablemente, noten ustedes, no han vivido, ni han hecho, ni se han conducido de acuerdo a la voluntad de Dios. Mis hermanos, es peligroso seguir viviendo de acuerdo al mundo, porque Dios quiere ser nuestro Padre, quiere ser nuestro amigo. Pero si nos hacemos amigos del mundo, entonces nos constituiremos enemigos de Dios. Número 2. La segunda causa por la cual Dios trae un zarandeo dentro de su pueblo, lo encontramos en Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 16. Y es el rechazo al testimonio del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Recuerden que la Odisea representa el último periodo de la última iglesia, la iglesia cristiana. Es el periodo que estamos viviendo hoy en día. Pero allí, la palabra de Dios al versículo 16 del capítulo 3 de Apocalipsis, Jesús le hace un llamado a su pueblo, al mundo cristiano, y dice así: porque eres tibio, ni frío, ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Note, ahí encontramos nuevamente el zarandeo. O sea, Dios dice, si no cambias, si no abandonas ese estilo, entonces te vomito, te expulso, o sea, te echo fuera. Y ese es el propósito que Dios busca en el zarandeo: limpiar su trigo, limpiar su viña de todo lo que le causa contaminación. Entonces noten, Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, que puede salvar a la cizaña si la cizaña doblega, si la cizaña reconoce que no ha vivido de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero acá se presenta un gran problema en el versículo 17. Tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no necesito nada. Y no conoces que eres un cuitado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Ese es el problema. La palabra de Dios nos enseña entonces que el sentir, el pensar de la inmensa mayoría de los que hoy en día Cristo los mira como tibios,
o indiferentes, se sienten seguros, se sienten confiados y que no tienen necesidad de nada. Versículo 18 dice: por lo tanto te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego. Y esto representa, hermano, el amor y la fe. Esa fe que nos ayuda a permanecer firme, creyendo y confiados en nuestro Dios. Ese amor que nos ayuda a mantener nuestra lealtad e integridad a nuestro Dios. Dice así: vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez. Y esto tiene que ver con la justicia perfecta de Cristo. La justicia que nos cubre cuando hemos sido perdonados y lavados en la sangre del Cordero. Y sigue diciendo: y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. El colirio representa el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, nosotros encontramos una iglesia que no tiene el Espíritu Santo, no tiene ese discernimiento por ello. No ha sido cubierto con la justicia porque hay pecados acariciados. Note, no han desarrollado la fe, no han desarrollado el amor por llevar ese estilo tibio, ese estilo apaciguado, tranquilo, sin sacrificio, sin renunciamiento propio a las cosas de este mundo. Entonces, Jesús le tiene un llamado a esta iglesia: yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ese es el llamado que Dios hoy nos hace a todos aquellos que nos hemos entregado a Él. Ahora noten, todo aquel miembro que rechace este testimonio, este consejo, rechace esta invitación, entonces será vomitado del pueblo de Dios. Será expulsado. Dios permitirá que venga un sacudimiento, pruebas terribles. Y todo aquel que ha desoído la voz de Dios y que no ha sido habilitado por Dios con su Espíritu Santo, cubierto con su justicia, que no ha desarrollado una fe perseverante, firme, fiel, entonces, cuando venga ese momento, allí va un gran grupo, caerán en ese momento. Por eso nosotros podemos llegar a entender, mis hermanos, los tiempos que estamos viviendo son tiempos solemnes, porque en vez de sentirnos seguros y confiados, debemos atender la invitación que Dios nos está haciendo y nos está diciendo que necesitamos que Cristo entre en nuestras vidas. Necesitamos entender que Cristo nos está llamando porque Él quiere hacer esa obra. Hay una cita en Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 251. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá el fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí mismo. Si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna y si por la fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada. Aquí encontramos, mis hermanos, en esta declaración que hay apostasía dentro de la iglesia. La iglesia no está en apostasía, pero sí hay miembros que han estado viviendo en apostasía. Y ahora la palabra de Dios nos dice, si no nos arrepentimos, si no atendemos a la invitación de Dios, entonces tendremos que comer el fruto de la desobediencia a Dios. Pero por el contrario, si nos humillamos, si realmente reconocemos la necesidad en nuestras vidas, entonces seremos sanados, seremos habilitados por el Dios maravilloso que con su sangre nos limpia y con su justicia nos cubre. Hermanos, mis amigos, hemos visto hasta aquí dos causas. La tercera causa que la palabra de Dios entonces nos enseña son las falsas doctrinas. Noten, en el tiempo final, las falsas doctrinas harán una obra terrible. Ahora, tenemos que nosotros entender
Dice la palabra de Dios, mis hermanos, en 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Note, esto tiene que ver con el espiritismo. Esto tiene que ver con la obra del enemigo de las almas. Pero ahora note, un pueblo que no tiene ese colirio para poder ver y discernir, será presa fácil de los engaños satánicos del último tiempo. Y esta declaración que acabamos de leer, el Espíritu Santo le revela a Pablo lo que iba a acontecer. O sea, mis hermanos y amigos, esto es peligroso. ¿Saben por qué? Porque hay personas dentro del pueblo de Dios que se resisten a escuchar los mensajes que Dios le envía a su iglesia para que se arrepienta. Hay personas que prefieren tapar sus oídos y no escuchar la voz de Dios. Por eso serán engañadas, porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Miren, hermanos, esto es algo muy serio y peligroso. Segunda de Timoteo, la palabra de Dios nos dice en el capítulo 4 ahora, en el versículo 3, presten atención, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Y ese es en este tiempo de hoy, mis hermanos. Ustedes se imaginan una iglesia con miembros mundanos, una iglesia tibia, una iglesia que se agrada, se gusta y se deleita en las cosas de este mundo. Su atractivo no está al 100% en las cosas de Dios. Y ahora, cuando Dios envía a sus mensajeros, cuando Dios envía sus mensajes, estos cristianos rechazan. Se sienten ofendidos porque la palabra de Dios los señala. Se molestan, se incomodan. Y es lo que dice acá, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones. Apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Qué triste, mis hermanos, lo que la palabra nos enseña, pero a la vez peligrosa. Mucha gente resistirá la sana doctrina porque desean vivir de acuerdo a sus gustos y pasiones. Ahora noten, el enemigo de las almas entonces levantará ¿qué cosa? Maestros que les hablen, les enseñen de acuerdo a sus gustos. Y para estas personas, esos mensajeros entonces serán buenos, pero realmente, hermanos, son engañadores. Son personas, hermanos, que no sirven a la causa de Dios, sino que halagan al pueblo para adormecerlo, entretenerlo. Y finalmente, hermano, el pueblo viva de acuerdo a sus gustos y deseos. Hermanos, esto nos ayuda a mirar, comprender. Mis amigos, con Dios no se puede jugar. Dios quiere nuestra salvación, pero tenemos que entender que es procurando hacer la voluntad de Dios. Miren, hermanos y amigos, dice segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 9, la aparición de ese inicuo es obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo tipo de maldad o todo tipo de iniquidad que engaña a los que se pierden. Y se pierden porque rehusaron amar la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poderoso engaño para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad, antes se complacieron en la maldad. Mis hermanos y amigos, estamos mirando y estamos entendiendo lo que acabo de leer. Cuando no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios
y nos empeñamos en rechazar, hermanos, los mensajes que Dios nos envía, entonces corremos este peligro, hermanos. Se pierden porque rehusaron amar la verdad para ser salvos. Y como no quisieron ser salvos, porque quisieron vivir de acuerdo a sus pasiones, a sus inclinaciones y gustos mundanos, ahora dice, Dios les envía Él mismo un poderoso engaño para que crean a la mentira, para que se pierdan, para que sean condenados. Todos los que no quisieron creer a la verdad, antes se complacieron en la maldad. Hermano, esto es triste y es doloroso lo que estamos leyendo en este momento. Pero es una realidad que está escrita en la palabra de Dios. Dios nos llama, Dios nos anima y nos exhorta para que le busquemos, para que le demos lugar. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús nos llama, el Espíritu Santo nos llama. Y mi hermano, tenemos que entender, mi amigo, allí donde tú estás, cristianismo no es solamente, hermano, un concepto en la mente. Cristianismo no es, hermano, solo ser miembro de una iglesia. Cristianismo no es decir yo leo la Biblia. Cristianismo no es pensar yo no le hago males a daño. Cristianismo es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es hacer lo que Dios pide de mí. Es caminar en este mundo de acuerdo a la palabra que Dios me ha enviado. Es darle lugar a Cristo para que cada día mi vida sea transformada a la imagen y semejanza de mi Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, hasta esta parte hemos visto 3 causas. Vamos a ver la última. Y la última causa que la palabra de Dios nos enseña entonces, hermanos, es una gran persecución que se levantará finalmente contra el pueblo de Dios. Todos los que quieran vivir piamente en Cristo padeceremos persecución, hermanos. Noten, la persecución entonces es otro medio que Dios permite, porque en ella todos aquellos que no son puros, leales y finos, entonces se apartan. La presión, noten, las pruebas les hacen que se separen del pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, el versículo 26. Noten, pero el que oye estas palabras y no las practica, miren, no nos basta solo oír, hay que practicar lo que Dios nos pide. Pero el que oye las palabras y no las practica es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra esa casa. Y cayó y fue grande su ruina. Aquí están, mis hermanos. La persecución hace que todo aquel que aunque ha oído la palabra, pero no la ha puesto en práctica en un estilo de vida, cuando venga la prueba, cuando vengan esos momentos terribles, entonces caerán, desmayarán, abandonarán la fe y quedarán finalmente fuera del pueblo de Dios. Qué triste, hermanos, amigos, que así termine la carrera de alguien que trató y abrigó la esperanza de alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Mateo 24 nos dice entonces en el versículo 9, entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Ahora miren, entonces muchos tropezarán, se entregarán y se odiarán unos a otros. La palabra de Dios es clarita, mis hermanos. La persecución causará una separación entre el trigo y la cizaña. Aquellos que oyeron, conocieron, entendieron, pero no se decidieron a poner la palabra por obra, entonces caerán en este tiempo. Dice el versículo 21 del capítulo 24, porque habrá entonces una gran tribulación como nunca la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá después.
Y si esos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los elegidos, aquellos días serían acortados. Y en el versículo 13 dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahí está, hermano. Solo puede permanecer perseverando aquel que tiene amor a Dios, el que tiene fe en Dios, el que ha sido lavado de su pecado y cubierto con la justicia de Cristo, y el que está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Aquí está, hermanos, mis amigos. Entonces, en todo lo que hemos visto, nos damos cuenta de algo especial, mis hermanos. El zarandeo es la obra de Dios, purificando su viña, purificando su iglesia, donde solamente la cizaña, los pecadores, los perturbadores, los escandalosos, los mundanos, los que rechazan los mensajes de Dios, los que quieren vivir según el mundo, los que no hacen esfuerzos por estudiar y poner en práctica la palabra de Dios, caerán finalmente. Todos aquellos que han llevado una vida cómoda, tranquila, apacible, disfrutando de los deleites de este mundo, si no se arrepienten, si no abandonan ese estado laodicense, finalmente caerán. Hay una cita que quiero leerles que está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes, se pondrán cobardemente del lado de los opositores. Qué triste, hermanos. Ya la palabra de Dios nos está diciendo, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán la fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Conflicto de los Siglos, página 666. Mis hermanos y amigos que hemos compartido en esta oportunidad, quiero hacerte un llamado para que podamos analizar, meditar. Dios nos está llamando, Dios nos está exhortando para que le busquemos. Y en estos tiempos tenemos que quitar de nuestro lado la pereza. Tenemos que dejar a un lado todas aquellas cosas que nos han apartado de nuestro Dios. Y el llamado que quiero hacerles en este momento está en el libro de Joel, el capítulo 2. A partir del versículo 12 dice así la palabra de Dios. Por eso dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con llanto y luto. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Volved al Eterno vuestro Dios, porque es bondadoso, es clemente, lento para la ira y grande en amor, y pronto para desistir del castigo. A mi hermano, este es el llamado que a través de este mensaje quiero dejar en tu mente, en tu vida. Dios te llama, Dios te hace una invitación, y es para que nos volvamos de todo corazón, con ayuno, con llanto, luto, tristeza porque hemos ofendido a Dios, porque no hemos hecho su voluntad. Volvámonos a Jehová, porque el Eterno nuestro Dios es un Dios bondadoso, es un Dios clemente, es un Dios que es grande en amor, grande en misericordia y pronto para desistir el castigo. Mi hermano, amigo que me has escuchado en esta oportunidad, estos tiempos son tiempos para que volvamos a Jehová. Él nos espera con los brazos abiertos. Y Dios llama a la puerta de tu corazón. Y si tú sientes que Dios te está llamando, entrega tu vida. Entrega tu voluntad. Si no has estado viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, yo te animo en el Señor que renuncies y abandones a ese estilo errado y te vuelvas a Dios de todo corazón.
Dios te bendiga y Dios te guarde. Y Dios a través de su Espíritu pueda contritar tu corazón para que tú, mi amigo y hermano, entregues tu vida a Él antes que sea demasiado tarde. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu llamado que nos hace en esta hora. En tus manos, oh Dios, encomendamos a todos aquellos que han escuchado este mensaje. Bendíceles y ayúdanos, oh Dios, a refugiarnos en usted y a hacer tu voluntad. Te lo imploramos en Jesús. Amén. Dios les bendiga y les guarde y será hasta una próxima oportunidad.